Intrigas sobre Jerusalén. Achaques de la guerra que continúa en Gaza, en el norte del país con el Líbano, y la cuestión de los arrebatados que no se soluciona, los dirigentes israelianos, así que la mayoría de los ciudadanos judíos de Jerusalén, no se preocupan y miran seriosamente de arrestar las intrigas malas que los cataríes y los turcos crean en la población árabe de la ciudad. Les inculcan la enemistad de Israel, cosa que se ve desde mucho tiempo, mas que por las horas ni el gobierno ni el Shin Bet, embabucados en los conflictos con el Hamas y el Hezbollah, dan importancia. Jerusalén, capital de Israel, deberá ser un lugar de paz para los judíos, los musulmanes y los cristianos, los cuales vivirán eternamente juntos. El GCAP, el Centro Jerusalemita Político, ocupándose de lo que se pasa en la ciudad, está en estos días investigando las actividades de los cataríes y de los turcos en Jerusalén y en otros lugares del país. La agencia TICA, el Centro de Cooperación y de Coordinación Turco, empezó de nuevo sus actividades secretas al seno de Jerusalén Oeste, malgrado que años antes el gobierno israeliano lo había defendido de obrar. Dependiendo de la dirección del presidente Tayyip Erdogan, la TICA labora debajo la cacha del Centro Cultural Yunus Emre de Jerusalén. Su agenda es de legalizar Israel, de asistir a la resistencia contra él y de hacer actividades y eventos anti-israelianos. Ella además da ayuda a las asociaciones de cultura turca y a la asociación encabezada por un dirigente del Hamas, Jihad Ya'mur, que es nómada Miratana. Estas dos organizaciones representan la vitrina del Hamas en Jerusalén. En el año 2021, el Qatar anunció que empezó por de nuevo a financiar las actividades de los árabes de Jerusalén a través de su comité permanente catarí establecido en la ciudad. En este comité se topan oficiales de la autoridad palestina y del Fatah. Una otra organización del Qatar en Jerusalén es la Jerusalem Support Foundation, fundación que fue creada por el emir del Qatar en el año 2013 para salir contra y hacer propaganda mala sobre el Egipto y la Arabia Saudita en apoyando a los hermanos musulmanes y además dar apoyo al Irán y a la Turquía que estaban en pleito con estos dos países. Su voto siendo de encorajar la resistencia contra Israel entre los árabes autóctones de la ciudad, los dirigentes de esta fundación miraron de crear un negacionismo sobre la Arabia Saudita y el Egipto. Ella recibió para su establecimiento $1 milliard del Qatar. Se entiende que los árabes palestinos continuarán a resistir a la presencia israeliana en Jerusalén y mismo a la existencia de Israel como país judío, viendo que son apoyados materialmente y diplomáticamente en sus luchas por manaderos extranjeros, razón por la cual no quieren y no querrán hacer una paz justa. No es más cuestión, según ellos, de vivir con los vecinos judíos en paz en Jerusalén. Es imposible de poder mirar, de tomarlos de mano y establecer una atmósfera de colaboración con los que quieren vivir en paz con los judíos, los cuales son bastante numerosos. El Qatar y la Turquía impiden a que haya paz entre los judíos y los árabes de Jerusalén, además a que los árabes no se asimilen a la sociedad israeliana. Las acciones de estos dos países encorajan elementos extremistas
tal el Hamas, los hermanos musulmanos, la organización Tahrir y los religiosos fanáticos musulmanos a establecer grupos de terror camuflándolos en asociaciones de bienfacencia y otras. La situación siendo alarmante, pensamos que el gobierno de Israel, el gobierno israeliano, deberá tomar medidas justas para enderechar y enfuertecer las relaciones con los árabes de Jerusalén de una parte y, malgrado todo, de cortar para siempre todo modo de mezcletina enemiga en las relaciones entre los judíos y los árabes en esta ciudad. Mientras nos demandamos los israelianos de origen turca, ¿qué mal Israel pudo hacer a la Turquía que debajo la dirección dictatorial del AKP, el partido en poder desde 20 años, decide a declarar una grande enemistad que es difícil de entenderla en verso nuestro país desde el 7 de octubre de 2023. Se ve una grande influencia de los principios de los hermanos musulmanes orientales de la clique que dirige el país y de la prensa turca que miran de establecer un islamismo duro y intolerable contrario a los principios del kemalismo de Atatürk, el cual quiso paz en el país y en el mundo. Se ve que la Turquía cada día que pasa se está arabizando, malgrado que los árabes en la historia, en regla general, nunca quisieron bien a los turcos colonizadores que les tomaron el califato con fuerza. El mejor ejemplo de trocar la camisa y declararse el gran amigo del mundo árabe lo vimos en pasadas cuando Tayyip Erdogan, debajo del dictado americano, se fue a besar la mano del presidente egipciano Sisi, por el cual 10 años antes no se detuvo de mentarlo y de acusarlo de ser asesino. Espero que los israelianos no van a tener garez en verso de la Turquía y que en los años venideros, malgrado la mala coyuntura actual, las relaciones con el país donde nací se van a normalizar de nuevo.